Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Qué bendición estar juntos. Y hoy en el estudio bíblico vamos a estar hablando de la ansiedad. Cómo ser libres de la ansiedad. Cómo ser libres de la preocupación, de la depresión, de todas aquellas cosas que vienen a atrapar nuestra vida para quitarnos el gozo, para quitarnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si está listo, ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros, en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana en nuestra comunidad virtual. Toda la información en la descripción debajo. Comenzamos. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo y recuerde presionar la campanita para que le estén llegando notificaciones cada vez que subimos videos nuevos, estudios bíblicos, reflexiones, etc. Yo sé que van a ser de edificación para su vida. En Filipenses capítulo 4, y vamos a comenzar por ahí, yo voy a comenzar leyendo en el versículo 5. Y es interesante porque siempre cuando he hablado de este tema comienzo leyendo el versículo 6, pero si usted se va al 5, usted se da cuenta que el apóstol Pablo empieza a introducir el mensaje, esta idea que nos ayuda a nosotros a librarnos de la ansiedad, dándonos esperanza de que todas las cosas que nosotros estamos atravesando en esta vida son temporales. Y en el capítulo 4 dice el verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego dice, el Señor está cerca. Fíjese esto. Pablo, antes de comenzar a hablar de la ansiedad, te dice que el Señor está cerca. En otras palabras, Él pone delante de nosotros la esperanza mayor. La esperanza de que el Señor viene y que lo que tú estás atravesando es temporal. Yo creo que para empezar, eso es una afirmación poderosa que nos da, como dije anteriormente, esperanza, hablando de la gran esperanza del creyente, y es que el Señor va a regresar. Quiere decir que todos tus padecimientos, toda depresión, toda tristeza, toda preocupación, toda ansiedad, todo eso es temporal. Ahora, yo voy a hablar de este concepto más adelante en esta serie porque yo voy a hacer más de una sesión sobre este tema. Esto no se puede cubrir en una sola sesión. Y yo voy a hablar más adelante sobre el concepto de lo que es esto de que la prueba es temporal. Temporal, no solamente hablando de que cuando venga el Señor ya va a pasar, por supuesto que eso va a suceder, pero temporal aún con una mayor limitación de tiempo. Temporal porque en esta vida, cuando la prueba comienza, la salida de esa prueba ya está diseñada. El Señor conoce la salida de tu prueba antes de que la prueba comience. Quiere decir que todo va a pasar. Y es cuestión de tener la paciencia, equiparnos para pasarlo y aprender a cómo ser, estar listos para oír la voz de Dios en medio de la prueba. Porque le voy a decir una cosa, una de las cosas que traen la ansiedad es la oportunidad para uno conocer al Señor más de cerca. En mi vida, y le digo, este tema es para mí muy personal, porque yo, y de eso hablo en el libro Matando a los Dragones, desde pequeño yo tuve problemas con la ansiedad. Y eso no es ningún secreto. Por muchos años yo no se lo dije a nadie. Por muchos años yo no lo hablaba. Primero, cuando estaba pequeño, yo no sabía lo que era la ansiedad. Un ataque de pánico, yo no sabía lo que era. Yo sentía a veces un miedo terrible por algo, por alguna situación, y me sudaban las manos y me frizaba, como dice aquí, usando mal la palabra, porque es una mala traducción del inglés. Me congelaba, sería yo creo en español, frente a algo. Pero
yo no sabía lo que era. Yo padecía de ansiedad, pero yo no sabía porque no tenía un nombre para eso. Recuerde que en mi generación no se hablaba mucho de estas cosas. Cuando yo escribí Matando a los Dragones, y la razón por la cual yo escribí Matando a los Dragones, y este es el libro acá, ahí debajo le dejo la información. De hecho, hay una serie completa aquí que viene de aquí, que la tenemos ahí. Hay cursos, tenemos otros libros, se los voy a mostrar y yo sé que van a serle de edificación. Pero cuando yo escribí esto, esto fue una oportunidad para mí abrir mi corazón, ser vulnerable y exponer mi lucha de muchos años. Cuando pequeño, como dije anteriormente, estaba el desconocimiento. Luego, el tabú de que hablar de depresión o hablar de ansiedad es como una confesión de debilidad. Cuando tú entras en los círculos cristianos, especialmente legalistas, normistas, de donde yo vengo, porque yo me entregué a Cristo en una misión bastante conservativa, pero en Estados Unidos, acá me congregué en lugares que, gloria a Dios, tuve buenísimos maestros, pero es un sistema tan tremendo donde tú, especialmente si eres llamado al ministerio, no te atreves a hablar de tus padecimientos. Si tú le decías a alguien, yo tengo luchas con la ansiedad, lo primero que dicen es que no tiene suficiente fe, porque eso es lo que hacen. No tiene suficiente fe, o tienes que entregarte más al Señor, o tienes que entregárselo al Señor y tener más confianza, o tienes que orar más, o tienes que ayunar más. Y bueno, es difícil para un predicador. Usted me ve a mí, usted me ha visto, los que me conocen de años, me ha visto predicando, ministrando en estadios, en plazas de toros, en lugares grandes, ministrando a miles de personas, por la gracia de Dios. Aún así, siendo usado por Dios, y yo sé que Dios usa a uno poderosamente por su gracia, porque todo es de Él, nada de nosotros. Aún así, en medio de grandes victorias, en medio de ver miles de personas venir a Cristo, yo llegar al hotel y lidiar con ansiedad. Algo que duro a mi vida, pero no me atreví a decirlo, no me atreví a comunicarlo. ¿Por qué razón? Porque la religión es cruel. Y yo hablo de eso aquí en uno de los capítulos, creo que es en el capítulo 3 de este libro. Se titula Religión. Mire, le voy a leer algo cortito sobre esto. Aquí escribo: en los círculos confesionales donde vengo, se supone que un seguidor de Jesús no muestra signos de debilidad, y mucho menos un ministro del Evangelio. He escuchado a muchos predicadores decir desde el púlpito que la depresión es un pecado y que solo los cristianos pueden tener batallas con que solo los no cristianos pueden tener batallas con la depresión. Eso yo lo oí desde el púlpito. Yo oí predicadores decir, si la depresión es pecado, si usted se entristece es pecado. Oiga, cuando Dios usa la tristeza y la palabra lo dice, pero yo oí predicadores decir eso. Y decir que los que padecían algún tipo de depresión o algún tipo de ansiedad simplemente no eran cristianos. Ellos pasan por alto todas las otras cosas, incluyendo a veces problemas químicos, porque hay personas que son dados a deprimirse, que son dados a la ansiedad, y a veces es una cuestión química, es algo médico. De eso puedo hablar más adelante. De hecho, yo siempre digo, si usted está en una situación donde su vida peligra, si usted tiene pensamientos de suicidio, si usted tiene pensamientos de tristeza tan tremendo que usted no quiere vivir, usted contacte rápidamente vaya a su médico, busque ayuda profesional. Siempre digo eso, porque no hay ningún pecado en eso, no hay ningún problema en buscar ayuda profesional, especialmente cristianos que Dios los ha llamado a la consejería y saben usar bien la palabra de verdad para ministrar a sus padecimientos. Y la depresión, la ansiedad son tipos de padecimientos. No, vengo conmigo a lo que dije aquí en este libro. Si usted es un verdadero cristiano, según ellos, y tiene su confianza y fe en Dios, entonces no hay lugar para depresión o ansiedad. Si está deprimido, dicen, es porque no tiene suficiente fe,
por lo que toda tu relación con Dios se pone en tela de juicio. Esta es una de las cosas por la cual yo por años padecí en silencio, hasta que tuve el valor de salir y decir, ¿sabe qué? Yo he lidiado con esto, yo sé que hay mucha gente que está lidiando con esto y yo creo que yo le puedo ayudar de la misma manera que Dios me ha ayudado a mí, porque Dios ha usado la ansiedad en mi vida para llevarme a conocer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y yo le voy a hablar a usted de todo lo que yo he aprendido en el camino, incluyendo, y aquí tengo algunos libros que son de esta serie Matando a los Dragones, y aquí, mire, aquí está Vivir sin ansiedad, entendiendo y conquistando la ansiedad, porque la ansiedad hay que conocerla, amados, hay que entenderla, ¿sí? Y aquí está este libro que se titula Guía para leer la Biblia y entender la Biblia sin prisa, sin presión y con buen ritmo, porque aún hay presión en eso. Pero hay algo que yo quiero señalar a usted y son las disciplinas. Y yo hablo aquí de las disciplinas para vencer la ansiedad. Y este librito se titula Disciplinas esenciales para vencer la ansiedad. Y yo comparto las disciplinas que en mi vida han sido cruciales, que han sido efectivas, que han funcionado, que Dios ha usado para eliminar la ansiedad de mi vida y llevarme a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo le voy a hablar hoy de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y este libro se llama Lentitud Deliberada y es una de las cosas que yo he aprendido en este proceso de caminar libre de ansiedad. Y yo se lo comparto aquí. Yo comparto todo este material acá. Y la razón que lo hacemos es porque hemos visto, esto es una respuesta. Yo siempre digo que el ministerio es una respuesta. Hay gente que me dice, no sé en qué ministrar. Y yo les digo, busca una necesidad y ministrale. Cuando tú ministras a una necesidad, eso es ministerio. Y esto es en respuesta a la necesidad. Cuando yo empecé a hablar y empecé a decir, mire, hermano, yo he pasado todo esto, esto es lo que Dios me ha enseñado. Esta es la manera en que Dios me ha llevado de la ansiedad a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando yo he hecho esto, yo he visto cómo cientos y cientos de personas en Latinoamérica han respondido y me han dicho, ministros, y me han dicho, hermano, yo he padecido en silencio. Yo en silencio he luchado con depresión, pero no me atrevo a decírselo a la congregación. Si se lo digo a la denominación, me quitan, me corren, me quitan las credenciales, porque así es el sistema religioso, hermano. Ahí no hay mucho espacio para compasión. Hay apariencia de piedad, pero no hay compasión. Y tenemos que ser transparentes, amados. Tenemos que, como hace el apóstol Pablo, que él habla de sus debilidades. Y dice, me gloriaré en mis debilidades. En otras palabras, no esconde nada. Y ese es el tipo de transparencia que nosotros tenemos que practicar en el evangelio. Si para usted no tengo suficiente fe, bueno, es un problema suyo. Yo sé que a todos nos ha sido dada una medida de fe. Y yo sé que yo he sido fiel conforme a la medida de fe que el Señor me ha dado. Créame, amado, que toma fe. Cuando uno empieza un festival, cuando uno empieza un proyecto a nivel ciudad y sabemos que va a tomar miles y miles de dólares poderlo financiar y hacerlo con la filosofía, con el método de no recoger ofrendas públicamente. Usted me ha visto, usted no me ha visto en un festival levantar ofrendas, usted no me ve mencionar dinero en un festival, nada. Y los conciertos que hemos traído personas que Dios usa verdaderamente. Personas que son usadas en todo el continente y usted ha visto que los conciertos son gratis, no le cobramos nada a nadie, no levantamos ofrenda, no mencionamos dinero en los festivales, en los eventos públicos. Usted no me oye a mí pedir dinero en público, usted no me oye a mí pedir dinero acá en el canal, usted no me oye a mí pedir dinero en las redes sociales, cero. Es totalmente confiando en Dios de que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, de que Él suple las necesidades del ministerio conforme a sus riquezas en gloria. Dice, hermano, ¿cómo financian las cosas? Bueno, amado, si usted va a hablar de fe, tenemos que confiar en Dios de que Él siempre nos va a suplir de alguna manera. Y Dios nos suple, amado. Dios manda a las personas correctas. Gente que sin nosotros pedir nada dice, hermano, yo quiero ser parte de lo que usted está haciendo. ¿Cómo puedo ayudar? Y solos, porque el Señor los está moviendo, vienen y se hacen parte de lo que Dios está haciendo. Pero usted puede juzgar y decir, amado, usted no tiene fe porque usted dice que se ha deprimido o que ha tenido ansiedad. Bueno, usted puede juzgarme en eso si usted quiere. Pero yo le puedo decir a usted como testimonio que la ansiedad ha sido en mi vida lo que Dios ha usado. Ha sido el mecanismo, ha sido la manera, ha sido aquello que Dios ha usado para traerme más cerca de Él, para enseñarme a depender de Él. Y yo le voy a decir una cosa.
Hay gente que son fuertes y no saben lo que es ansiedad. No tienen una idea de lo que es ansiedad. Hay gente que no tiene una idea de lo que es depresión. Nunca se ha deprimido. Posiblemente algunos de ustedes están viendo esta transmisión y dicen, yo hermano no sé nada de eso, no tengo nada que ver con eso, yo no tengo problema con eso. Bueno, tenga paciencia y quédese conmigo porque a lo mejor usted puede ministrar a otros. O a lo mejor usted puede aprender a tener compasión con algunos que están padeciendo. ¿Me está siguiendo acá? Porque quizás usted no padece de ansiedad, pero estoy seguro que algún familiar suyo, algún pariente suyo, alguien en su casa, alguien en su congregación padece de ansiedad o lucha con la ansiedad o con la depresión y usted no lo puede entender, no sabe cómo ministrarle, pero si usted se equipa, si se entrena, usted puede crecer en compasión con esa persona, ayudarle y caminar con esa persona. Aún los que no padecen de nada de esto, se pueden aprovechar de esto que estamos haciendo aquí hoy, porque usted puede aprender a cómo ministrar a aquellos que están padeciendo. ¿Sí? Ahora, en mi caso, yo creo que la ansiedad ha sido el método, la forma, el mecanismo que Dios ha usado para acercarme a Él. Y como dije anteriormente, o como iba a decir, no sé si lo dije, hay personas que pueden vivir ausentes de esto y oran y buscan a Dios porque tienen la disciplina de hacerlo, porque sienten hacerlo, porque el Espíritu de Dios los mueve a hacerlo. Gloria a Dios, eso es todo hermoso. Pero hay algunos de nosotros que tenemos la necesidad. Necesitamos de Dios de una manera más fuerte, tenemos más necesidad. Para lo que algunas personas es muy fácil, para algunos de nosotros es un poco difícil. Lidiar con ciertas cosas, para algunos de nosotros es un poco difícil. ¿Me está siguiendo acá? Entonces necesitamos más. No es un lujo para mí depender del Señor, es una necesidad continuamente depender de Él. Es una necesidad para mí estar en su palabra, permanecer en los textos bíblicos, estar en comunión con Dios. Es una necesidad. De ahí depende mi salud, de ahí depende mi bienestar. Entonces, como le dije anteriormente, Dios lo ha usado. Ahora, en cuanto a cómo salir, y yo digo que usted comienza a recibir ayuda, usted comienza a sanar, usted comienza a salir de eso en el momento en que usted busca ayuda. Y de eso yo hablo aquí. Sí. Yo pongo aquí, la religión y las personas religiosas pueden ser realmente crueles y críticas. Pueden ser realmente crueles y críticas. Y esto es triste. Pongo acá en la página 20, porque el silencio nos encierra en prisiones. Mientras tú te mantengas en silencio, tú no le confíes a alguien tu lucha, menos ayuda vas a recibir. Hay que hablar, hay que decirlo, hay que confiar en alguien, hay que decirle a alguien, hermano, estoy atravesando esto, siento miedo, siento tristeza, tengo mucha preocupación, necesito ayuda. Y Dios ha provisto en su palabra ayuda, y de eso se trata esta serie, ¿sí? Y yo puse aquí en la página 21, aquí escribí, creo que el comienzo de nuestra sanidad es cuando salimos del silencio y vamos con alguien a buscar ayuda. Y aquí pongo el ejemplo de Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 2 y 3. Se lo voy a leer. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Qué cosa tan tremenda esa, que Naamán, que era tremendo general, Naamán era un gran general de Siria. Era tan tremendo que dice que Dios le había dado victorias. Qué cosa tan tremenda, porque Siria era enemigo de Israel. ¿Te imaginas cuando Dios se pone de parte de tus enemigos? Y yo he hablado de eso por ahí, hablando de lo que es la soberanía de Dios, cuando Dios se pone de parte de tus enemigos. ¿Te imaginas cuando dice la palabra que Dios le había dado victorias a Naamán, que era sirio, que era enemigo de Israel? Dios le había dado victorias. De hecho, Naamán, usted sabe que Siria, al igual que Israel, muchos llamaban a Eliseo, el profeta Eliseo lo llamaban padre. Él era padre de las dos naciones, aun cuando las dos naciones estaban en guerra, porque un ministro está por encima de la política, hermanos.
Y eso es lo que la gente a veces no quiere entender. Yo siempre digo, alguien me dijo una vez, ¿usted quiere correr para alcalde, para alguna posición política? No, hermano, eso es bajarme, eso es rebajarme. Yo soy ministro del Evangelio. Dios me ha puesto en una posición mucho mayor que lo que es la política. ¿Cómo yo voy a dejar de servir al Rey de Reyes para ir a servir en una posición política? No, hay algunos que están llamados a hacer eso. Gloria a Dios, y yo oro por eso, porque eso también es servicio. Pero aquí vemos cómo Eliseo está por encima de la política. Le llamaban padre. Gente de las dos naciones que estaba en guerra le llamaban padre. Era el padre de las dos naciones. Ahora, la héroe de esta historia es la sierva de la mujer de Naamán. ¿Cuál era el problema de Naamán el sirio? Naamán tenía una lepra. Y esto tiene que ver con la debilidad, hermano. Tome esto porque yo sé que el Señor le va a hablar por esto. Cuando usted veía a Naamán, ¿qué es lo que usted veía? Bueno, usted veía un general con su coraza, su estatura, ¿cómo se dice? Su equipaje, cómo se vestían los generales en esos años, ¿no? Con su equipaje de guerra, ¿no? En el momento que tú lo veías a él, tú no veías la lepra, tú no veías nada. Usted veía la posición del hombre, la posición de un general. Usted no ve el defecto del general. Y hay hombres de Dios que están así. Cuando usted los ve en el púlpito, usted ve su posición. Usted ve su armadura. Pero usted no ve lo que está debajo de la armadura. Y a veces debajo de la armadura hay enfermedad. A veces debajo de la armadura hay un dolor. Hay un padecimiento. En el caso de Naamán era lepra. Algunos tienen alguna maña escondida, alguna debilidad, algo con lo que están luchando. Se lo digo porque yo he aconsejado a cientos y cientos de ministros en Latinoamérica. Y todavía continuamente me escriben y me dicen, hermano, estoy pasando esto. Y hombres de Dios, que Dios usa tremendamente, que están lidiando con algún tipo de debilidad. Y yo sé que Dios puede sanarlos, yo sé que Dios puede sacarlos de ahí totalmente. En este caso, la sierva de la mujer de Naamán le dice, hey, si mi señor va allá en Samaria, hay un profeta, ahí está la solución. ¿Qué es lo que hizo ella? La dirigió a la solución. Y esa es la actitud correcta. Cuando usted ve que alguien tiene una debilidad, que está pasando por algo, que tiene un problema, que tiene algo, en lugar de acusarle, en lugar de criticarle, en lugar de estar comentándolo con otras personas, diríjalo a sanidad. Y eso fue lo que hizo la sierva de la mujer de Naamán. Le digo, ¿sabe qué? Si va allá a la tierra de Samaria, allá está la solución. Y eso es lo que, ese es el comienzo de la sanidad, hermanos. Ser dirigidos a buscar ayuda. Si usted está padeciendo ansiedad, usted está padeciendo depresión, tristeza, preocupaciones, problemas, en esta hora mi mensaje para usted es: busque ayuda, comience por aquí. Mira, acá tenemos en el ministerio una cantidad de ayuda y recursos y formas de ayudarle. Tenemos una cantidad de recursos gratis que usted puede beneficiarse de ellos y su vida puede ser edificada, amado. Pero también en su ciudad, en la congregación local, busque ayuda. Y si hay problemas que son serios y van más allá, busque ayuda profesional si la necesita. No hay ninguna vergüenza en eso. Sí, debido a la presión del juicio y la crítica y desprecio que exhiben los muchos religiosos en el sistema eclesiástico legalista de hoy, muchos sufren en silencio sin buscar ayuda. ¿Silencio por qué? Silencio porque no quieren ser juzgados. Porque acá los superfe, los que creen que son sobrenaturalmente superdotados, proyectan falsamente algo que no es humano. Ellos te dicen, ellos no padecen, ellos tienen tanta fe que no le vienen pruebas. Fíjense nomás, cosa más tremenda esa. Cuando la fe viene a actuar en nosotros en medio de las pruebas. La fe es para el día de la prueba. No es para evitar pruebas. La Biblia no enseña en ningún momento que la fe evita pruebas. Usted ve a los héroes de la fe ahí en el capítulo 11 de Hebreos. Todos padecieron cosas grandes, amados, porque el padecimiento viene a todos. De eso nadie se puede librar. La fe te fortalece en medio del padecimiento. Pero usted oye a estos super fe en televisión. Usted los oye decir que a ellos no le vienen cosas porque ellos tienen mucha fe. Eso es falso. Eso es falso, amado. Aléjese de esa gente. No se enferman porque ellos son super fe y nunca se enferman. A ellos no les puede tocar nada porque ellos son super fe.
Y bueno, yo creo que ahora en el 2020, cuando vino la pandemia, muchos fueron avergonzados porque en el 31 de diciembre del 2019 muchos salieron a profetizar. Estos son los pseudo profetas, ¿no? Que siempre dicen, sube, sube, como decían los 400 profetas falsos ahí, le decían ahí a Acab, cuando estaban sentados ahí frente a Josafat. Sube, sube a la guerra, te va a ir bien, sube a la guerra, sube a la guerra. Y le dice Josafat a Acab, oye, ¿hay algún profeta de Jehová aquí por quien consultemos al Señor? Y dice, allá está Micaías, hijo de Imla, pero él siempre me profetiza el mal, no quiero saber nada de él. Hoy en día hay profetas que todo lo que hacen es sube, sube, te va a ir bien. Y no hablan de padecimientos, no hablan de lo que nosotros conocemos en la historia de la iglesia como la doctrina de padecimientos, amados, la doctrina de sufrimientos, que es lo que la Biblia habla sobre el sufrimiento y cómo Dios usa el sufrimiento para acercarte a Él. Cómo te hace partícipe de los padecimientos de Cristo, como dice Pablo, para acercarte más a Él. Amados. Pero bueno, usted puede oírlo si usted quiere, pero eso no ayuda a nada. Como le dije anteriormente, el 31 de diciembre del 2019, ahí andaban profetizando. No, que el 2020 va a ser año de gloria, el 2020 todo se va a multiplicar, esta iglesia se va a multiplicar 5 veces, le andaban profetizando. Otra iglesia, alguien le profetizó por ahí, le dijo, no, esta iglesia va a llegar a 100,000 personas este año, y esta iglesia va a tener tanto, y usted se va a multiplicar, y Dios te va a dar más esto, y te va a dar más lo otro, porque eso es lo que enseña el falso evangelio de la prosperidad. De la falsa prosperidad, porque hay una prosperidad verdadera, ¿sí? Que el Señor nos enseña en su palabra. Pero la falsa prosperidad. Y te están diciendo, ¿sabe qué? Sube, sube con los cuernos allá como los profetas falsos. Te va a ir bien, te va a ir bien. ¿Qué sucedió? Que cuando entró el año 2020, todos fueron avergonzados. ¿Por qué razón? Porque no les fue bien. Se cerraron las iglesias, amados. La gente no se podía ni congregar. Decrecieron las iglesias. Yo tengo un libro que hice por ahí que se llama Iglesia Postpandemia y hablo de todas las cosas que estaban sucediendo y cómo el Señor ha estado usando todo esto para llevar la iglesia, refinar la iglesia y llevarla a donde Él quiere en cuanto a purificación y servicio. Pero bueno, le digo algo. Yo creo que la voluntad de Dios es sanarnos. Es buena, y en ese proceso de caminar en su voluntad somos refinados, somos purificados, crecemos en santificación, y esa es la voluntad de Dios. La cosa es que tenemos que aprender a cómo, y eso es lo que yo hablo en esta serie. Vamos aquí a continuar con el texto. Si usted viene conmigo a Filipenses capítulo 4, le hablé del verso 5 donde Pablo comienza hablando, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Lo dice el verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Verso 7. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, está diciendo el texto. Si usted se va al original, dice, por nada estáis afanosos, dice la 1960, la Reina Valera 1960. Yo escribí acá en el margen, no tengas ansiedad por nada. Hay una versión que dice, por nada estéis ansiosos. La Nueva Traducción Viviente, se lo voy a leer acá, dice, fíjese lo que dice, no se preocupen por nada. Verso 6. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No, fíjese que la Nueva Traducción Viviente menciona aquí la palabra preocupación. Dice, no se preocupen por nada. ¿Qué cosa es preocupación, amado? Ansiedad es preocupación. Ansiedad es cuando tú estás preocupado por algo que no ha sucedido. Tu mente está en el futuro, no está en el presente, no está conforme con todo lo que tenéis ahora, como dice el texto. Cuando estamos conformes con todo lo que tenemos ahora, estamos en tranquilidad. Cuando estamos preocupados por lo que no tenemos,
¿Cómo vamos a pagar la renta el día de mañana? ¿Cómo vamos a pagar el auto? ¿Cómo vamos a pagar la educación de nuestros hijos? ¿Cómo vamos a pagar los alimentos? ¿Cómo vamos a pagar esto, lo otro? ¿Cómo vamos a hacer para resolver esta situación familiar? ¿Cómo vamos a hacer para resolver este problema en el matrimonio? ¿Cómo vamos a hacer para resolver este problema con mis hijos? ¿Cómo voy a hacer con esta enfermedad? Lo que sea. En el momento que tu mente se va al futuro, ahí estás en ansiedad. Entonces, voy otra vez al texto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Lo primero que te dice el texto aquí es, díselo al Señor. Dígalo conmigo, repítalo conmigo. Los que están ahí en el chat, en vivo, o si usted está viéndolo ya, viendo esta transmisión ya grabada, escríbamelo ahí en los comentarios. Díselo a Dios. Díselo a Dios. Comunícale al Señor. No que Él no sepa, ya Él sabe, pero Él te dice que tú se lo digas. En ese ejercicio de decirle a Dios cuáles son tus necesidades, ahí comienza la sanidad. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué quiere decir oración y ruego, amado? Esta es la manera en que uno viene a pedirle a Dios. Uno viene a rogar. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él es rey, porque Él ordena la tierra conforme al antojo de su voluntad. Nosotros no tenemos la autorización para declarar, decretar y toda esa cantidad de cosas falsas que enseñan allá afuera. Porque cuando te dicen a ti que tú confieses y decretes y pactees y todo ese tipo de cosas, lo que te están diciendo a ti es que tú estás en control, no Dios. Usan a Dios como un instrumento. Yo lo confieso, yo lo declaro, lo decreto y es hecho. Como si ellos tuvieran el poder de creación en sus labios. No, escuche bien, yo no estoy diciendo que usted hable negativamente. La Biblia nos enseña a hablar conforme a lo que el texto dice. Entonces, usted puede decretar, pactear, confesar, lo que quiera. Eso no lo va a llevar a ningún lugar porque eso no está apoyado por el texto bíblico. La Biblia dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué significa con gratitud? Cuando usted practica gratitud, amados, cuando usted practica gratitud, usted puede ir delante del Señor con confianza. Y yo hablo más de la gratitud aquí en uno de los libros. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo voy a hablar más en detalle de lo que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento acá. Yo tengo el libro aquí, este libro, Matando a los dragones, de la ansiedad a la paz que sobrepasa todo entendimiento, y viene también acá Venciendo la ansiedad, cómo conquistar la angustia, el miedo y la preocupación para vivir en un ritmo de paz y contentamiento. Y este es un libro de trabajo. Es un manual donde hay espacios para llenar, tiene preguntas, respuestas, todo eso. Y es un curso que lo acompaña, que la información está ahí debajo. Y también estoy dejando la información sobre los otros libros. Aquí le voy a dejar la sesión que sigue de este estudio. Presionen aquí y continuamos con el estudio. Bendigo su vida. Seguimos adelante.